Él te ha traído aquí para cambiar tu lamento en danza. Cambia tu dolor por una canción, celebrar lo que hizo Dios. Únete a cantar, juntos vamos a celebrar al Dios de amor. Cristo es el Señor. Aleluya. Qué bendición poder estar una vez más reunidos juntos en familia, virtualmente, para poder estudiar el consejo de la palabra de Dios, estudiar la palabra, ¿verdad? Y que juntos pues podamos salir edificados. Te bendigo, amigo, hermano, que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Bienvenido a nuestra transmisión, a la predicación del día de hoy. Qué bueno que tomaste la decisión de estar junto con nosotros para poder recibir la palabra del Señor. Como siempre me gusta decirte, eres un valiente, porque pudiendo hacer cualquier otra cosa, estás ahí escuchando el mensaje de la palabra. Aunque también, como he dicho en otras oportunidades, que realmente esta ventana es una oportunidad que Dios me da a mí de poder seguir compartiendo el mensaje, las enseñanzas, poder estar en contacto con el pueblo del Señor. Pero también, sinceramente, pienso que es una ventana muy pequeña, ¿verdad? Porque es apenas una hora de todo este día. Que Dios nos ayude a poder dedicar un canal completo de transmisión, ¿verdad? 24 horas de transmisión y poder transmitir mensajes, palabra y cualquier cosa que edifique al pueblo del Señor, ¿verdad? Te invito para que compartas también esta transmisión, para que también otros puedan ser bendecidos en tus redes sociales. Compártela. Yo sé que a veces la mayoría no comparte las transmisiones, no sé por qué. A veces comparten más, quizás, no sé, chistes, o no lo digo por los cristianos, pero es porque uno se da cuenta, ¿verdad? Pero la transmisión, ¿por qué se lo digo? Porque así se puede alcanzar a mayor personas y que mayor número de personas pueda conocer al Señor. No sabemos si esta enseñanza le puede ayudar a alguien para que sea cambiado, que sea transformado, o para que conozca al Señor Jesús, y que Dios quiera en algún día que nos ayude, ¿verdad?, a poderlo transmitir en otro idioma, para así poder alcanzar y llegar más lejos todavía. Es el anhelo de mi corazón, y yo sé que el Señor nos lo va a permitir antes de que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, quiero invitarte para que mañana en punto de las 7:30 tengamos también nuestra reunión, nuestro servicio virtual en punto de las 7:30, para que una vez más, junto con tu familia, pues nos preparemos y que podamos juntos esperar el consejo de la palabra del Señor. Amén. Bueno, ahora quiero entrar de lleno ya a la palabra, ¿verdad? Estamos hablando acerca de dedicados de corazón a Dios. Quiero hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta este momento, ¿verdad? Yo sé que no lo voy a decir todo así detalladamente, porque ya lo prediqué. Usted lo puede buscar en los videos. Pero vimos que dedicarse involucra el corazón, la voluntad, y a veces es una vocación, es decir, es un llamado específico de parte de Dios. Cualquiera que sea de estas tres formas, tenemos que hacerlo con todo el corazón, como dice Colosenses 3:23. Entonces, y dedicación es, fíjese, conducta y práctica buena. Puse buena, aunque también es buena y mala, pero buena pues porque obviamente nosotros tenemos que tener una conducta y una práctica buena. Hechos buenos. Y también dedicación significa llamado de Dios. Entonces, qué hermoso poder entender esto, ¿verdad? Vocación también significa llamado del Señor. En el diccionario normal, común, debemos de entender el plan de Dios para conocer su tiempo y que no se nos pase, ¿verdad? Ni tampoco antes de tiempo, sino en el momento justo. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda verdad para que podamos nosotros entender el tiempo del Señor, ¿verdad?
Y también, ¿qué debemos hacer? Debemos de ver el ejemplo bíblico, ejemplo de personajes bíblicos que se dedicaron a Dios, y también ver el testimonio de hermanos que en este tiempo están sirviéndole al Señor. Verlos como ejemplo para las cosas que nosotros debemos hacer, y quizás algunos como las cosas que no debemos de hacer. Entonces vimos también que según la palabra del Señor, según la Biblia, nos podemos dedicar a algunas cosas, y ayer veíamos que nos podemos dedicar a andar en sus estatutos y mandamientos, al bien, a toda buena obra, y a consagrar nuestra casa para Dios. Entonces, hasta ahí es donde vamos. Entonces quiero avanzar un poquito y quiero que veamos este otro verso, porque estamos viendo dedicados completamente de corazón a Dios. Y 1 Samuel capítulo 2 y verso número 20, esta es la nueva versión internacional. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Y luego regresaban a su casa. Bueno, aquí ya vemos que ya no solo hay que dedicar la casa, sino que también debemos de aprender a dedicar nuestros hijos al Señor. Miren que no hay cosa mejor que nuestros hijos estén sirviéndole al Señor. Amén. Que estén dedicados a Él. Esto da una paz tan preciosa en el corazón, porque sabemos que mientras más estén en el servicio del Señor, más contacto con Él tienen, y su propia vida se van a consagrar. Porque de hecho nuestros hijos, aunque nosotros seamos cristianos o aunque nosotros seamos pastores, nuestros hijos no nacen cristianos, sino que ellos tienen que tener su propio encuentro con el Señor. Entonces, como padres, nosotros debemos de guiar a nuestros hijos hacia ese encuentro con el Señor. Claro, debemos de dedicarlos. Yo me recuerdo que cuando estaba soltero, allá en nuestra natal tierra, Guatemala, la verdad, nuestro pastor allá en Guatemala nos decía que el mejor, nos preguntaba, ¿cuál es el mejor tiempo para bendecir a los hijos? Imagínense nosotros solteros, ¿verdad? Entonces decía, bueno, tal vez algunos decían cuando ya estén, cuando ya hayan nacido y estén un poquito grandecitos y entiendan lo que se está haciendo, ¿verdad? Yo me aventuré a decir, bueno, desde el vientre. Cuidadito, dije yo, desde el vientre, dije yo. Y ¿qué si el pastor nos dijo? Desde antes de que nazcan. ¿Cómo? En tus lomos, porque en tus lomos están tus hijos. Entonces entendí yo que nuestros hijos los tenemos que bendecir desde que somos solteros. Ahora entonces nosotros empezamos a orar por los que ni siquiera conocíamos que Dios nos iba a dar, los bendecíamos. Y fíjense que esto es bien impresionante, porque nosotros no sabemos cómo es nuestra historia para atrás de nosotros. Quizás conocemos una parte nada más, conocemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, o quizás usted tuvo la dicha de conocer a su bisabuelo. Yo vi a mi bisabuelo creo que un par de veces, el papá de mi abuelo. Creo que lo vi un par de veces nada más, pero... Y ahora imagínense el tatarabuelo o el tatarabuelo o el tatarabuelo. No sabemos cómo eran antes. Pero por eso es de que dice que nosotros recibimos de nuestros padres la vana manera de vivir. Es decir, que nuestros padres, nuestros ancestros, ¿verdad?, nos transmitieron, nos dejaron un legado de bendición o un legado de maldición, un legado de cargas, un legado difícil. Pero aquí le tengo la buena noticia. En el momento en que usted y yo recibimos al Señor Jesucristo, le conocimos, le aceptamos, le confesamos como nuestro Señor, en ese momento se cortó cualquier cosa ancestral. Amén. Y de ahí en adelante, a partir de usted, en el momento en que usted se convierte, a partir de ese momento empieza un legado de bendición, no solamente para usted, no solo para sus hijos, sino para los hijos de sus hijos. Amén. Es decir, para sus futuras generaciones. Amén.
Entonces, imagínense cómo se puede transformar entonces el curso de la vida de alguien. Puede ser cambiado por completo. ¿Cómo? A través de conocer al Señor Jesucristo. Bueno, entonces, le decía yo que no sabemos cómo estamos para atrás. A mí siempre me ha dado curiosidad. Siempre me ha gustado. Mi mamá me mandó una vez los nombres nada más de todos. Creo que llegamos hasta, no sé si a su tatarabuela, a los tatarabuelos de mis papás, algo así, más o menos llegamos a los nombres. Pero me hubiera gustado fotografías o saber cómo eran, pues, ¿verdad? Claro, para eso sí se necesita hacer una investigación. Pero al final quiero que sepa que usted y yo, nosotros somos esa generación de cambio, esa generación de bendición, en el momento en que usted y yo conocimos al Señor Jesucristo. Entonces esto es poderoso. Entonces tenemos una oportunidad que no debemos de desaprovechar. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. ¿Cómo? Si tú ya conoces al Señor Jesús, no digamos si le sirves, no digamos si eres un ministro primario, dedica a tus hijos al Señor. Porque Elí tenía hijos, pero los hijos de Elí no estaban dedicados al Señor. Parecía como que estaban sirviendo, parecía como que estaban ahí en la iglesia, ¿verdad? Pero en realidad no estaban dedicados al Señor. Dice que eran hijos de Belial. ¡Ay, Padre Santísimo! El Señor no los veía como hijos de Dios, sino como hijos de Belial, porque hacían cosas deshonestas, cosas malvadas. Por eso es de que usted, papá, usted, mamá, tenemos nosotros esa gran responsabilidad como padres de estorbarles el pecado a nuestros hijos, de aconsejarlos. Mire, si ser papá no es fácil. Ahora, a mí mi mamá siempre me ha dicho, hijo, si para ser un buen hijo, usted va a empezar a ser un buen hijo hasta que aprenda a ser papá o cuando sea papá. Yo decía, ¿por qué me lo dice? Ahora ya entiendo, ¿verdad? Si las lágrimas que derrama un padre por sus hijos, ¿verdad? Se enferman los hijos, quisiera uno mejor enfermarse, quisiera uno tener poderes sobrenaturales de parte de Dios para que solo, ahora en el nombre de Jesús, aunque Dios puede hacer milagros, pero hermano, quizás cuando un hijo se porta mal y hace derramar lágrimas a papá o a mamá, esas lágrimas. Esas lágrimas. Pero entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer entonces es dedicar a nuestros hijos al Señor. Dedicar a nuestros hijos al Señor requiere tiempo, requiere esfuerzo, hermano. Hay muchos padres que no le dedican tiempo a sus hijos. ¿Verdad? No juegan con ellos cuando tienen que jugar o no les dedican tiempo. Pues tal vez tus hijos ya están grandes y no van a querer estar jugando, pero en el momento en que quizás podían, no se lo dedicaste. Entonces, hermano, tenemos que aprender a dedicarle tiempo a nuestros hijos. Si nuestros hijos, mire, por muy nuestros hijos que sean, pero si no están haciendo las cosas que a Dios le agrada, tenemos que corregirlos. Ay, deja al niño. Ay, déjalo. No, hombre. No, ay, después. No, hay que corregirlo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en el camino de Dios. Y cuando fuere viejo, dice, nunca se va a apartar de él. Una buena enseñanza jamás se olvida. Una mala enseñanza, Dios mío, yo puedo decir que tampoco se olvida, queda marcado en el corazón. Por eso, una de las mejores formas de enseñar, y yo sé que si usted ha escuchado, yo sé que usted sabe, ¿qué he dicho yo? ¿Cómo le he enseñado? ¿Cuál es la mejor forma de poder enseñarle a nuestros hijos? Si quieres tú ponlo ahí y escríbelo por un momento te voy a dar un par de segundos ahí para que puedas poner, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de enseñarle a nuestros hijos? ¿Verdad? Porque hay muchas formas, pero hay una que es la vital, ¿verdad?
definitivamente, ¿verdad? Con el ejemplo. Esa es la mejor forma. La instrucción, claro. Recuérdese que la instrucción es bien poderosa, ¿verdad? La enseñanza. El padre da el mandato y la madre la instrucción, ¿verdad? Fíjese cómo es de importantísimo entonces que en los hogares tanto el esposo como la esposa hagan un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Y no que para que el hijo no le moleste o la hija no le moleste, lo consiente cuando el padre ya le había dicho que no, o al revés, ¿verdad? El padre consentidor y la mamá rígida. No se puede así. Hay que trabajar en equipo, para que entonces esa instrucción esté bien dada a nuestros hijos. Es bien importante. Se recuerda que le he enseñado que hay 3 formas de instrucción, ¿verdad? Que es didascalía, paradosis, ¿verdad? Es la otra, didascalía y paradosis, se me escapa la otra ahorita, pero son 3, ¿verdad? Una es la enseñanza escrita, otra es la enseñanza ejemplificada y otra, la paradosis, es la enseñanza transmitida de generación en generación. Es decir, hermano, lo que tus hijos te ven a ti hacer es lo que es lo que ellos van a hacer. La forma en que tú hablas es la forma en que ellos van a hablar, ¿verdad? Entonces, debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos. Debemos dedicarle ese tiempo a nuestros hijos e instruirlos en el buen camino del Señor. Eso te lo van a agradecer tus hijos. Tal vez ahora un regaño o un no lo van a entender, pero más adelante sí, ¿verdad? Entonces es mejor ahora tratar de llevar la enseñanza. Pastor, pero mis hijos ya están grandes, ¿qué hago? Bueno, tocará orar y suplicarle al Señor si tus hijos no están en los caminos, ¿verdad? Suplicarle al Señor para que tenga misericordia y los atraiga. De hecho, aferrémonos a la promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo, tú, y serás salvo tú y tu casa, dice la Biblia. Entonces, esa es una promesa que nos tenemos que aferrar y tomarla, ¿verdad? Para aquellos que no todos sus hijos son cristianos. Ahora, cuando todos los hijos son cristianos, qué bendición. Entonces hay que solamente aprender a guiarlos y a llevarlos, ¿verdad?, en el buen camino del Señor. Pero recuérdate, una enseñanza sin vivencia no es efectiva. Entonces, lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, nos lo tienen que ver hacerlo a nosotros también. Entonces, ¿qué cosas nosotros podemos hacer? ¿O qué cosas podemos dedicar? Ya vimos ahora aquí a nuestros hijos. Entonces dice: Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa, diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer, a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Hermano, ella le dedicó al Señor, lo tuvo y se lo llevó y de una vez lo dejó ahí al servicio del Señor. Qué tremendo, qué tremendo profeta fue Samuel, sirviéndole al Señor Padre Santo. Ok, entonces es bien importante que nosotros aprendamos a dedicar a nuestros hijos. Ok, quiero que veamos otro texto. Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 5, dice, la versión Hünemann: y sacrificó el rey Salomón el sacrificio de becerros, 22 millares, de ganado 120 millares, y dedicó la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Qué importante entonces es dedicar la casa. Yo aquí lo quiero ver, porque ya vimos como nuestra casa, ¿verdad? Como nuestra familia, pero ahora aquí dedicar la casa de Dios, es decir, el ministerio, que fue lo que nosotros tuvimos el servicio de dedicación el día domingo, pero nosotros ya lo habíamos hecho hace 7 años. Y siempre me gusta cada día, cada septiembre, hablar algo acerca de la dedicación, porque, hermano, hay tanto que hablar. Pero en este caso, fíjese que hay
la oportunidad preciosa en el ministerio, en el servicio al Señor, en una congregación, de dedicárselo al Señor. Todo el ministerio completo, para que no a nosotros, sino al Señor sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Porque hay otros pues que son ellos los que quieren ser vistos, ¿verdad? Son ellos los que quieren llamar la atención de todos, ¿verdad? De hecho, yo siempre he enseñado en la escuela del Nuevo Rema de Dios, ¿verdad? Les he enseñado que un verdadero líder no busca que lo sigan a él, sino que sigan a Jesucristo, porque el líder está siguiendo a Jesús. Entonces, pero si de repente solo te quieren seguir a ti y no seguir a Jesús, ahí hay un problema. Porque entonces hay ovejas que solamente ponen su mirada en el hombre, ¿verdad? Y si el hombre cae, y si el hombre hace cosas indebidas, las ovejas también caen. Aunque déjeme decirle entre paréntesis que ese también es un pretexto, ¿verdad? Solamente quizás las cosas que había en su corazón, pero por eso es que nos tenemos que cuidar. Tanto nosotros como pastores, como ustedes como ovejas, tenemos que cuidarnos, tenemos que caminar en santidad y dedicarnos al Señor. Entonces, nosotros durante 7 años nos hemos dedicado al consejo de la palabra, a la enseñanza, a la administración, al compartimiento, a la ayuda, hermano, al prójimo. Hemos dedicado a poder bendecir a los hogares, a los jóvenes, a los niños, incluso también, hermano, cuando hay necesidades, ¿verdad? Hemos podido hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Cómo? Porque esta casa está dedicada al Señor. Esta casa está dedicada al Señor. Ahora, fíjese que por eso aquí dice, dedicó la casa de Dios, el rey y todo el pueblo, porque ahí va incluido todo. Pues recuérdese que las iglesias están conformadas por familias y las familias por hombres y mujeres, jóvenes y niños, ¿verdad? Entonces quiere decir de que no podemos decir, bueno, voy a dedicar la casa de Dios, pero no voy a dedicar las familias. No, todo tiene que ir de conjunto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros logramos dedicar nuestra vida al Señor? Yo sé que si tú lees el pasaje de Segunda de Crónicas o lees los contextos, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo aquí Salomón, dedicando la casa que su padre David no había podido construir y que le tocó a él hacerlo. Dice que cuando él terminó de orar, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. La presencia de Dios, hermano, qué precioso. Entonces, yo siempre digo, cualquier cosa se puede imitar. Cualquier cosa se puede imitar, incluso hasta las alabanzas, la adoración, pero la gloria de Dios no se puede imitar. O hay presencia o no hay presencia. O están contaminados o están limpios. No puede haber. Entonces hay cosas que no se pueden imitar. Y es donde nosotros debemos de proteger, donde nosotros debemos apreciar entonces, ¿verdad?, la pureza espiritual, la limpieza espiritual. Hermano, la presencia de Dios debemos de apreciarla. Pero no solamente como en algunas ocasiones, en algunos lugares, ¿verdad?, que solamente están porque les dicen lo que quieren oír, pero nunca les dicen lo que Dios quiere que les digan, porque saben que si les dicen la verdad se van. Entonces están ahí solamente detenidos porque les dicen lo que quieren oír, es decir, al alma, ¿verdad? No, amados hermanos, este ministerio lo hemos dedicado al Señor, y yo anhelo que hasta que el Señor venga por nosotros y que nos vayamos todos juntos arrebatados, podamos seguir haciendo la obra junto con mi familia y con la familia de familias que nos está viendo en este momento. Es el anhelo de mi corazón. Ok, quiero que veamos qué otras cosas más podemos dedicar. Segunda de Samuel, capítulo 22 y verso número 1. Nueva versión internacional. Salmo de David, dice. David dedicó al Señor la letra de esta canción, cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Entonces fíjese que en qué momento se puede dedicar una alabanza al Señor, un cántico, una inspiración al Señor. Aquí dice,
cuando el Señor te libra de todos tus enemigos. Pero aquí lo que yo quiero remarcar es varias cosas. Primero, David, ¿verdad? David era el rey, ¿verdad? Aquí él está dedicando el canto al Señor. Pero fíjese de que David recordaba cuando Saúl le perseguía. Y se recordaba cómo Dios lo libraba, cómo Dios lo libró. Entonces él dedicó al Señor la letra de ese cántico a él. Entonces vemos aquí que entonces David como rey, fíjese bien, es decir, quiero que lo pongamos de esta manera, como alguien que tiene un privilegio, como alguien que está prestando un servicio dentro de una congregación, alguien que está activo sirviéndole al Señor. Hermano, cuando llega el momento de la alabanza, es el que más se goza, el que más canta. Cuando llega el momento de la adoración, hermano, sale desde lo más profundo un cántico nuevo al Señor, alaba al Señor en lenguas. Entonces, dice que este tipo de hermanos que tienen privilegio deberían, hermano, siempre, en toda su vida, dedicarle al Señor una alabanza y una adoración. Ahora, pastor, pero fíjese que yo no estoy en el grupo de alabanza. Pastor, yo no puedo cantar. Pastor, yo no puedo tocar. No, pero es que no me refiero a que vayas a subir a cantar o a tocar, sino que tú en tu casa puedes apartar un momento y alabar al Señor. Mire, yo cuando era pequeño miraba un programa que como me gustaba, que se llamaba El Lugar Secreto. El Lugar Secreto se llamaba. Y era el lugar secreto yo encontré cuando en mi corazón oré a Dios. Entonces, ese es un lugar precioso donde podemos levantar un cántico de alabanza, un cántico de adoración, de gratitud aquí por haber sido librado de los enemigos. Entonces, fíjese que nosotros podemos dedicar nuestra alabanza al Señor. Amén. Ahora, quiero que veamos este otro, que es parecido, 1 Samuel 2:1. Este es el canto de Ana. Entonces Ana dedicó a Dios este canto. Aquí ya no es el rey. Ahora, por eso hice la diferencia, ¿verdad? El rey pudieran ser los ministros primarios, aquellos que tienen privilegio, pero aquí dice, Ana dedicó a Dios este canto. El pueblo que constantemente está buscando al Señor, ¿verdad? Que da frutos, ¿verdad? De labios que honran el nombre del Señor. Y dice, Dios me ha hecho muy feliz. Dios me ha dado muchas fuerzas. Puedo taparles la boca a mis enemigos y estoy feliz porque Dios me ha salvado, dice. Miren qué precioso. O sea que la salvación venía del Señor. Y claro, usted se recuerda cómo estaba Ana antes de tener a Samuel. Triste, dice que tenía amargura en el corazón. Dice que su llanto, su oración, dice, era tan, hermano, tan triste que no se entendía lo que hablaba. Y sacó toda la amargura cuando se presentó en el altar del Señor. Y dijo, si me das un hijo, te lo dedico. Ay, hermano, esas oraciones en el altar, Dios las escucha, mire, y está prestando atención, ¿verdad? Porque quiere bendecir a su pueblo. Por eso, hermano, cuando tú y yo estemos en el altar de Dios y hagamos oraciones o hagamos promesas, rápido, prontamente hagámoslo. Yo espero que no te pase de que solo Dios te ayudó en algo, Dios te resolvió una situación, Dios te sanó y nunca más te vuelven a ver en la iglesia. Pero bueno, en la iglesia así pasa, a veces ovejas van y vienen, ¿verdad? Pero nunca vuelves a tener comunicación con Dios, te alejas de Dios por completo. Eso sí es más grave.
Entonces, hermano, así como esta mujer levantó un cántico de alabanza, un cántico de adoración, de gratitud al Señor, hermano, nosotros constantemente, ya vimos entonces al rey David en figura de los ministerios o de los que tienen algún privilegio, ¿verdad? Pero aquí vemos individualmente, ¿verdad? Como pueblo de Dios. Mire, todos somos pueblo de Dios. Porque allá en el cielo nos vamos a... Así, por favor, todos los apóstoles de este lado, los pastores de este lado y aquí las ovejas hasta allá, al fondo. No. Todos, hermano, todos somos iguales delante de Dios. Lo único que sí hace la diferencia es el servicio, recuérdese. ¿Cómo le servimos al Señor? Porque los galardones, para obtener galardones, hermano, allá en el cielo, hay que trabajar aquí. Tenemos que servirle al Señor. Por eso, amado hermano, amada hermana, amigo, nunca desprecies un privilegio que Dios te dé. Nunca dejes un privilegio que Dios te haya dado. Porque es lo único que nos va a hacer tener galardones allá en el cielo. De hecho, ¿cómo es de importante? ¿Cómo será de importante, hermano? El servicio del Señor que dice la Escritura que espera Dios que cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, dice, a buscar a su pueblo, le esté sirviendo. Su pueblo esté sirviendo. Qué importante es. Entonces aquí Ana dedicó este canto. ¿No le ha pasado a usted que de repente usted está en la mañana y se levanta y empieza a orar, o quizás pone una alabanza y esa alabanza lo toca y empieza usted a cantar y a adorar al Señor y dedica ese momento? Porque mire, la vida cristiana es de momentos. Y esos momentos son los que tenemos nosotros que atesorar y aprovechar. Fíjese que, ¿por qué le digo esto? Estaba los discípulos, ¿verdad? Los pescadores, Pedro. Y pasa, estaba Juan, ¿verdad? Y pasa el Señor Jesús, sígueme. Y al instante dice que dejaron las redes y lo siguieron. De repente mira a Leví, ¿verdad? Que era Mateo, el cobrador de impuestos, el recaudador de impuestos. Lo mira y le dice, sígueme un momentito. Eso es solo un momento. También como se presentó aquel joven rico, ¿verdad? El Señor le dijo, sígueme. Y él no lo siguió. Tenía muchas riquezas. Dice que era muy rico y por eso no quiso seguir al Señor Jesús. Ahora, Mateo era rico también. Era muy rico porque era cobrador de impuestos. Cobraba 1 para el Imperio Romano y 2 para él, ¿verdad? Y acumulaba. Bueno, me tengo que ir a reconciliar con él porque no dice así la Biblia, pero así los catalogaban, ¿verdad? Y él sí siguió al Señor. Dice que dejó todo, al instante dejó todo y siguió al Señor Jesús. Por eso entonces, amado hermano, el servicio al Señor es algo que nosotros debemos de cuidar. Debemos de sentirnos como eso. El servicio es un privilegio. Amén. Cuando entendemos que el servicio es un privilegio, nos sentimos dichosos de que Dios nos haya, aunque sea dado el privilegio de barrer la casa de Dios. ¿A quienes no les...? Bueno, no estamos hablando del servicio, ¿verdad? Pero cualquier tipo de servicio que el Señor nos haya permitido, ¿verdad? Así es de que, amado hermano, dediquemos un cántico nuevo al Señor, dediquemos una alabanza al Señor. Pero no, Señor, te dedico esta. Eran 100 ovejas que habían un rebaño. No, a veces nos gusta a nosotros, no, sino que tienen que ser, hermano, ese momento en el que tú estás ahí y empiezas a orar y empiezas a interceder y empiezas a adorar al Señor cuando empiezas a levantar un cántico nuevo. Qué preciosa es la alabanza entonces. Ok, quiero que veamos qué más podemos dedicarle al Señor. Nehemías capítulo 7 y verso número 1. Cuando estuvo terminada la muralla y hube puesto las hijas de las puertas, los porteros, los cantores y levitas, dedicáronse a sus funciones. Aquí vemos una vez más el servicio al Señor.
Pero aquí nos deja ver, esta es la versión Nácar Column, ¿verdad? Y nos deja ver una cosa bien importante, bien interesante, porque dice, se dedicaron a sus funciones. ¿Sabe de qué me da a entender a mí esto aquí? En primer lugar, personas que están sirviendo, que están dedicadas para algo. Pero también aquí, que cada quien está en su función, es decir, no usurpan la función del otro. ¿Cómo así, pastor? ¿Me puede poner un ejemplo más claro? Ahorita se lo voy a dar. De repente usted está en la congregación, ¿verdad? Y el hermano que el Señor le dio el privilegio de dirigir la alabanza, está dirigiendo. Pero en el pueblo de repente yo lo pudiera hacer mejor. Y no, se confundió. Ese canto no iba ahí. Ahorita mejor hubiera cantado. No, hombre, espérese hasta cuando le toque a usted. ¿Bien? Hasta cuando le toque a usted. No hay que usurpar funciones. Sí, entonces, ¿qué significa esto? Que cada quien haga lo que le toca que hacer. Amén. ¿Verdad? Ahora bien, dice que nosotros somos siervos inútiles si solo hacemos lo que nos toca que hacer. Por eso nosotros no solamente tenemos que buscar actividades para hacer, sino ser proactivos, es ir más allá, ¿verdad? No conformarnos, sino que ir más allá. A usted le dijeron, bueno, tiene que, le toca, esta área de aquí le toca a usted componer las sillas. Pero usted ya lo terminó y ya solo eso y se va. No, y pudiendo haber hecho más. No, tenemos nosotros que ser proactivos. El Señor Jesús, cuando vino aquí a la tierra como siervo, hizo mucho más, hermano, mucho más. Dice que se hizo hombre, imagínense, hizo mucho más. Entonces aquí, hermano, debemos estar dedicados a nuestras funciones. Es decir, hermano, nosotros enfocados en lo que nos toca que hacer. Claro, si nos piden ayuda o si podemos ser de bendición, debemos de hacer esa milla extra. Pero nunca interponernos en la función de otro, en el servicio de otro. Para mucho menos criticarlo. No, al contrario, nosotros debemos de ayudar y ser de bendición para los demás. Aunque no sé si alguien puso amén o escuché algún amén, ¿verdad? Porque entonces esto se da mucho. Esto se da mucho aunque usted no lo crea, ¿verdad? Ese pastor no debería haber predicado de eso. Yo hubiera dicho mejor esto, yo hubiera puesto este ejemplo. No, espérese que le toque. Espérese que le toque. Yo recuerdo una anécdota que contaba el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Y él contaba de que una vez invitó a predicar a alguien que era muy usado por Dios, pero dice que subió con una prepotencia, hermano, al altar a predicar, ¿verdad? Y dice que cuando él subió no podía hablar, se quedó sin palabras y terminó como en 10 minutos, dijo, no puedo. Entonces dice que el Señor le dijo a él, le dijo, si él y él salió avergonzado, humillado, ¿verdad? Bajó. Entonces el Señor le dijo, si él hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. O sea que el Señor lo hubiera respaldado. Entonces, ¿sabe qué también está aquí muy inmerso? Entonces, la humildad, el ser humildes. Ahora, como dicen allá en mi natal tierra, you need to be a humble person, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser humildes. Y yo le he dicho, o somos humildes o nos humillan. Yo prefiero humillarme, ¿verdad? Recuérdese de que, hermano, nosotros todavía aquí en la tierra seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Amén. Ok, vamos entonces aquí, dedíquese a sus funciones. Si usted puede ser de bendición, si usted puede colaborar, si usted puede ayudar, si le piden ayuda, no digamos, ¿verdad? Pero lo podemos hacer, pero nunca criticando, si yo lo hubiera hecho mejor, esa no es de alguien que sirve a Dios. Entonces aquí podemos dedicarnos a nuestras funciones. ¿Sabe también qué significa esto? Que es decir, hacer lo que le toca. Fíjese bien, pues nosotros tenemos que aprender a estar dispuestos
y disponibles. Yo se lo he enseñado. Amén. Dispuestos y disponibles. Para los que nunca lo han escuchado, estar dispuesto es decir, bueno, yo voy a servirle al Señor. Llaman para evangelismo y dice, sí, ¿cuántos van a ir? Yo voy a ir, está dispuesto. Pero cuando empiezan a pasar lista, no estaba disponible. Entonces, en el servicio a Dios, no basta con solo estar dispuesto. El servicio completo a Dios es dispuesto y disponible. Es decir, que esté dispuesto para ir, pero disponible para cuando empiece a llover, estar usted parado ahí, sirviéndole al Señor. Yo siempre, siempre me recuerdo de una anécdota, y déjeme que cuente esta parte, es parte de nuestro servicio al Señor, de nuestro testimonio. Claro. Pero yo me recuerdo que el evangelista de allá en Guatemala, donde nosotros íbamos, hizo el llamado, ¿cuántos van a ir a evangelizar? Vamos a ir a tal lugar. Toda la iglesia, hermano, jóvenes, yo voy, amén, aleluya. Digo, qué bonita, yo voy a ir también. Y nos quedamos de juntar a las 3 de la tarde, para ir a repartir tratados y evangelizar. Y fíjese que tipo 2 de la tarde, el cielo se está nublando, ¿verdad? 2:30, hermano, empezó a caer una lluvia torrencial. A las 3 estaba eso, pero lloviendo, pero fuertísimo. Y yo, desde mi ventana, solo podía ver a las personas correr bajo la lluvia. No, yo desde mi ventana dije, no voy a ir. ¿Cómo nadie va a ir? Está lloviendo, ni él va a ir, dije. Después, yo me recordé que yo le había dicho al Señor, Señor, yo quiero ir. Entonces, bueno, está bien, agarré mi sombría o paraguas que tenía, hermano, por gusto era, pues, lo abrí, hermano, y llegué empapado, pero cuando iba caminando, el enemigo me iba poniendo pensamientos en la mente y me decía, ¿para qué vas a ir? ¿Estás loco? Nadie va a ir. Nadie, no vayas, te puede hacer mal, te vas a enfermar, quédate en tu casa. Pero entonces yo fui y empecé a caminar y cuando iba llegando al lugar, ciertamente no había nadie. Nadie estaba en la plaza donde nos quedamos de contar. El único que estaba parado bajo la lluvia, hermano, era el evangelista. Y cuando yo llegué, él me dijo, te estaba esperando porque Dios me dijo que iba a mandar a alguien y que ya no va a venir nadie más, vámonos. Entonces nos agarramos de la mano y empezamos a orar. Señor, te damos gracias por este privilegio. Hermano, cuando terminamos de orar, dejó de llover. Y empezamos a ir a visitar las casas, a tocar las puertas. Hermano, y vimos, hermano, el mover del Señor. Se convirtieron incluso hasta personas, hermano, sanadas de enfermedades subieron. Entonces yo vi el mover y el poder de Dios cuando uno está dispuesto y disponible. Amén. Dispuesto y disponible. Recuérdese, el verdadero servicio a Dios no basta con estar dispuesto, hay que estar dispuesto y disponible. Amén. Ok, vamos avanzando un poquito más. Hechos capítulo 9 verso número 20 dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí Saulo, ahora Pablo, ¿verdad?, se dedicaba a predicar en las sinagogas, mire, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros, esa es una manera de evangelizar, ¿verdad? Entonces, esa es una función que nosotros deberíamos de estar haciendo. De hecho, esa es la gran comisión, ¿verdad? Que nosotros vayamos, prediquemos y que hagamos discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿a cuántos les hablamos del Señor si a veces ni siquiera compartimos la prédica en nuestras redes sociales? Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero entonces, hermano, tenemos que dedicarnos.
Nuestra vida no es solo trabajar, nuestra vida no es solo estudiar, no es solo ver televisión, jugar. No, hay tiempo para todo, pero dedícale tiempo a Dios. Amén. Hermano, ya no pierdas el tiempo. Aquí no está diciendo a convertir, porque no nos fuimos llamados a convertir a nadie. Si el Espíritu Santo no los toca, nosotros menos. Lo que nosotros sí fuimos llamados a hacer es a compartir el mensaje de salvación. Y entonces aquí vemos que Pablo se dedicó a predicar. Fíjense que me dan ganas de ver qué palabra en el griego es predicar ahí. No sé si tenemos ahí, y si no, mi celular, si me pueden traer mi celular, ¿verdad? Ahí, porque tengo dos versos casi iguales. Creo yo que es la palabra queruso, pero quiero estar seguro. Entonces, fíjense que entonces aquí el apóstol se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo una persona, gracias, si no ha tenido ese encuentro con Él, no puede? Entonces, hermano, qué precioso es de que nosotros nos hayamos conocido al Señor y que ahora nos podamos dedicar a compartir de Él. Aquí está, quiero ver, vamos a ver qué palabra es. Sí, es la palabra queruso. Sí, es la palabra queruso, que significa ser un heraldo, un mensajero. Un mensajero de la palabra de Dios. Uno que proclama, dice. Uno, fíjese, también dice aquí, uno que habla con autoridad y que le escuchan y que le obedecen. Eso es ser un heraldo, publicar, proclamar abiertamente. Entonces sí tenemos que dedicarnos. No sé si en tu vida cristiana, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes de que el Señor te alcanzó y te salvó? Pero ¿cuántas personas tú les habrás compartido el mensaje y que se hayan convertido? Pastor, ahorita por la pandemia está difícil. No, pero ¿y antes? Entonces, ¿sabe qué otra cosa se necesita? Es estar, ya le dije, dispuesto y disponible, pero también preparado. La preparación, mire, lo que usted está haciendo al escuchar el mensaje de la palabra es prepararse. Cuando usted asiste a la escuela, el nuevo rema de Dios, se está preparando. Si usted oye los discipulados, si usted oye y ve los temas de pizarrón, se está preparando. Si usted escucha al apóstol Sergio, se está preparando. Entonces es necesario. ¿Cómo nos podemos dedicar a compartir el mensaje, a evangelizar, a predicar, a ser como un heraldo? Si no estamos preparados. Ok, quiero que veamos este otro verso. Este es Hechos 18, y también lo voy a buscar acá. Hechos 18, 5. Y dice aquí, Hechos 18, 5, dice: cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Fíjese que aquí ya estamos viendo un aspecto bien precioso, porque ¿por qué a los otros en las sinagogas les decía que era el Hijo de Dios y a los judíos decía que Jesús era el Mesías? Son dos mensajes diferentes, que uno es el Hijo de Dios y que el otro es el Mesías, porque tú y yo somos hijos de Dios ahora en Cristo Jesús. Pero en ese tiempo, hermano, decir que se era el hijo, no un hijo, el Hijo de Dios, penado de muerte. De hecho, usted sabe que todos los fariseos, el sumo sacerdote, el Sanedrín, los escribas y todos, incluso todos los falsos testigos que estaban ahí, eso era lo que querían hacer, porque él decía que él era el Hijo de Dios. Ahora aquí la única diferencia es de que él no solo lo decía, él era y él es el Hijo de Dios. Pero aquí el tipo de predicación era: Jesús es el Mesías. Ahora, y dice, testificándoles a los judíos que Jesús es el Mesías. Usted sabe que hasta el día de hoy esa nación
De hecho, la Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que piden la paz de Jerusalén. Nosotros bendecimos y amamos a Jerusalén, pero ellos no creen en Jesús. Para ellos están cegados. Dice el apóstol Pablo, dice, ellos tienen una venda. Ahora, Israel tiene una venda grande que teníamos nosotros antes. Aleluya, qué gracia más preciosa que a nosotros nos fue quitada, a la gentilidad nos fue quitada la venda para que pudiéramos ver y reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ellos no. Claro, habrán algunos que sí han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, y por eso son salvos ahora. Pero toda la nación de Israel, en este momento podemos decir que no reconoce a Jesús como nosotros lo reconocemos. Por eso es de que viene un trato, mire, un trato para esa nación. En la semana 70 de Daniel, esa tan sonada, tan explicada, tan enseñada, tan temida semana 70 de Daniel, que pareciera como que estuviéramos a punto nosotros, o tal vez espero que no a punto, pero que estuviéramos por salir de ella antes de que empiece, porque la iglesia sale antes de que empiece la semana 70 de Daniel, porque el trato es para Israel. ¿Cuál es la semana 70, pastor? La semana 70 de Daniel es la tribulación y la gran tribulación. Es una semana de 7 años. Entonces fíjese que a esa semana 70 de Daniel van a entrar Israel y todas las naciones gentiles que no hayan aceptado al Señor Jesús, y todas las personas y todos los cristianos que no se hayan consagrado. ¿Qué le parece? Sí, por eso es temible. Es temible. Toda la nación de Israel, todos los gentiles que no conocen al Señor y los cristianos que no se hayan consagrado. Pastor, ¿cómo así? ¿Los cristianos van a entrar a la tribulación, a la gran tribulación? Los que no se consagraron, sí. Los que no limpiaron sus vestiduras. Los que tenían manchas y arrugas. Por eso la limpieza es ahora en la sangre del Cordero de Dios. Es ahora, este tiempo presente. O al salir de la tribulación. ¿Qué son esas multitudes? Son los que vienen de lavar sus ropas en la sangre del Cordero, que vienen saliendo de la gran tribulación. Ay, yo no quiero estar ahí, ni tampoco anhelo eso para ti. Entonces dice aquí, dedicó exclusivamente a testificarles que Jesús era el Mesías, predicándole. Quiero ver aquí qué palabra es. Sí, aquí solo utiliza otra palabra que es diamarturomai, que significa testificar, atestiguar, solemnemente afirmar, dar un testimonio. Ay, hermano, déjeme ver, quiero ver si no hay otra palabra aquí. Sí, no, esa es. Quiero ver, aquí hay una nota. Sí, al Cristo. Pero, hermano, mire, entonces, pero ¿cómo nosotros también pudiéramos testificar a los que no conocen del Señor? Porque aquí ahora, o sea, como alguien dijera, pero entonces solo allá hay que ir a predicar a Jerusalén. No, esto nos habla ahora a nosotros de aquellos amigos, hermanos, familia, vecinos que no conocen del Señor. Que deberíamos de hablarles de que primero Jesús es el Hijo de Dios y segundo que Jesús es el Mesías, que no hay que esperar a otro, porque Israel está esperando al Mesías, el mundo árabe está esperando su Mesías también, pero ni el de Israel va a ser el Mesías, porque el Mesías ya vino. Y el mundo árabe tampoco es el que en la Biblia nosotros lo conocemos como el anticristo. Pero ok, entonces nosotros, ahora en este tiempo, también entonces debemos de testificar. Fíjese que aquí la palabra predicación, testificándoles a los judíos. En el otro vimos que era queruso, ¿verdad? Que era ser un heraldo. Y entonces aquí la palabra es diamarterúo, que significa ser un testigo fidedigno, sin temor,
Y eso solamente se puede cuando uno ha conocido al Señor Jesús. Ok, quiero que veamos unos más. Salmo 105, verso 22, traducción del lenguaje actual, dice: José se dedicó a enseñar a los consejeros y ayudantes del rey y a compartir con ellos su sabiduría. ¿Qué le parece que después de haber estado preso José, injustamente encarcelado, olvidado, ¿verdad? Dios se recordó de José y sale de la cárcel, resuelve el enigma del faraón, y el faraón lo pone como segundo, no solamente en su casa, sino en todo Egipto. Después de haber sido olvidado, él fue el segundo. Ahora bien, dice que se dedicó a enseñar. Hermano, igual le digo, para que uno se pueda dedicar a enseñar es porque uno está aprendiendo. Uno se está preparando. De hecho, déjeme decirle que uno tiene que estar constantemente aprendiendo de la palabra del Señor, de la Biblia, de los mensajes. Uno constantemente está aprendiendo. Si de repente hay alguien que diga, porque los hay, ¿verdad? No, yo eso ya lo sé, eso ya no tengo que estudiar, yo ya no tengo que aprender de eso. No, el que deja de aprender, deja de enseñar, porque ya no puede, ¿verdad? Tenemos que aprender nosotros a aprender siempre, ¿verdad? Y esto conlleva también humildad, porque el que enseña tiene que tener humildad, pero el que es enseñado también tiene que tener humildad para recibir el mensaje. Como los de Berea, dice que ellos eran más nobles porque recibían el mensaje. Entonces aquí es bien precioso cómo dice que les enseñó su sabiduría. Y recuérdese de que él aprendió de Jehová, él aprendió del Señor. Entonces, por eso es de que yo le digo siempre que nosotros nos tenemos que convertir en sembradores de fe. Sembradores de fe. Ya va a hablar del dinero, pastor. No me refiero solo a las ofrendas o a los diezmos, no. Sino que un sembrador de fe yo le he enseñado, claro, tiene que ver con sus ofrendas, pero también lo que usted aprendió hoy, vaya y enséñeselo a otro. Lo que usted le bendijo hoy del mensaje, que usted lo aprendió y lo aplicó a su vida, vaya y enséñeselo a otro. Publíquelo en sus redes sociales, lo que a usted le habló del Señor hoy. Eso es convertirse en un sembrador de fe. ¿Para qué? Usted no sabe que esa semillita que usted pone en sus redes o en cualquier lugar, o un texto que le manda a alguien, esa semillita que parece muy chiquitita, no se preocupe, porque dice la Escritura que la semilla de mostaza, que es la más pequeñita de las semillas, dice, cuando se siembra se vuelve el más grande de los árboles. Se está haciendo en referencia a la fe. Entonces quiere decirle que cuando tú y yo hacemos algo y le agregamos la fe, hermano, se vuelve tan poderoso como una pequeña enseñanza, como un servicio virtual, como lo que estamos aprendiendo hoy. El Señor me habló a mí primero y yo tengo que dedicarme a Él. De hecho, nos estamos dedicando al Señor, pero esto es constante, es todos los días. Entonces, conviértete en un sembrador de fe. Amén. Ok, vamos un poquito ya. Tengo un verso más, nada más que quiero hablarle, y es Hechos capítulo 2 y verso 42. Dice, y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles y a compartir unos con otros, a tomar comidas y oraciones. Esta es la traducción Nuevo Mundo. Se refiere al compartimiento del pan, que es la Santa Cena. Amén. Al compartir con otros en la coinonía y oraciones, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención, o lo que es bien poderoso aquí también, es dedicándose a la enseñanza de los apóstoles. Mire, yo me siento tan feliz, hermano, tan dichoso, tan bendecido de ser cubierto por un ministerio apostólico. Amén. Ser cubierto por un ministerio apostólico. Porque hay muchos que no creen en los apóstoles. Y no quiero meterme ahorita en eso porque esa es una enseñanza, es un tema completo, ¿verdad? Si existen o no los apóstoles ahora, sí existen. Los 5 ministerios están vigentes hoy: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios que están vigentes. Hay apóstoles del Cordero,
apóstoles del Espíritu Santo y el apóstol del Padre, que es Jesús. Entonces, este tiempo que estamos viviendo es tan precioso porque hemos sido bendecidos con un ministerio quíntuple. Yo me siento bendecido porque yo le digo, ¿por qué no crecí escuchando otro ministerio? Si nosotros crecimos, hermano, estuvimos desde nuestra juventud escuchando la palabra apostólica, ministrados por el apóstol Otoniel Ríos Paredes en la predicación, y siempre por el apóstol Sergio Enrique, siempre lo hemos escuchado compartir la palabra, nos ha bendecido, y siempre hemos estado en el ministerio apostólico, y digo yo, Dios mío, qué bendición, qué hermoso. Entonces aquí dice que se dedicaban a las enseñanzas, pero aquí tiene la doble vía, porque entonces dice que se dedicaban a oír las enseñanzas apostólicas. Y cuando oían las enseñanzas apostólicas, las aprendían, las vivían, las enseñaban. Porque de nada sirve solo ser un trasladador si no entendemos la palabra. La palabra de Dios hay que entenderla. Y no la podemos entender sin el auxilio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, según la palabra de Dios, ¿a qué nos podemos dedicar? A las enseñanzas apostólicas, ¿verdad? Pastor, entonces ya no lo escuchamos predicar a usted porque usted no es un apóstol. No, pero nosotros tenemos una delegación apostólica porque estamos cubiertos por nuestro apóstol, y nuestro apóstol nos delegó para compartir el mensaje, y nosotros escuchamos las enseñanzas apostólicas. Claro que nosotros estamos habilitados, ¿verdad? Hemos sido bendecidos o ministrados por nuestra cobertura apostólica. Entonces, dedicarse es escuchar, entender, vivir y enseñar la palabra de Dios, la palabra apostólica. Una sana doctrina, una sana enseñanza. No abandone la sana doctrina. No abandone la enseñanza apostólica, no la abandone. ¿Qué dice la palabra? Se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ok, para concluir entonces, si nos hemos dedicado a Dios, sabemos dar fruto con unción. Génesis capítulo 28 y verso 18 dice: a la mañana siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado para recostar su cabeza y se la dedicó a Dios, echándole aceite encima. Y aunque al principio la ciudad donde estaba la piedra se llamaba Almendro, Jacob le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Este capítulo 28 es impresionante, porque el Señor se le aparece a Jacob. Hermano, mire, yo no sé qué comodidad o qué cómodo pudiera haber estado teniendo una piedra de almohada. Pero fíjese de que ahí se le apareció y dice que soñó que ángeles del cielo, una escalera al cielo donde los ángeles subían y bajaban. No bajaban y subían, sino subían y bajaban. Quiere decir que ya estaban acá. Entonces él dedicó ese lugar. Dedicó eso, hermano. Pero lo interesante es que le puso Betel, casa de Dios. Oh, hermano, ahora usted y yo somos casa de Dios. Por eso es que debemos estar dedicados al Señor. No necesariamente que tengas un ministerio primario, doma, como te explicaba ayer, sino que tal vez tienes un ministerio de diaconía, de servicio, que son también, hermano, poderosos esos ministerios. Entonces, aquí dice que lo dedicó, pero fíjese, este capítulo 28, el Señor se le aparece, el Señor le habla. ¿Y cómo termina este capítulo 28? Yo sé que usted lo sabe, ya usted lo pensó rápidamente. Y este verso termina diciéndole Jacob a Dios: si tú me ayudas, si tú estás conmigo, si me ayudas en mis viajes, si me salvas, si me das, si esto y lo otro, te voy a dar el diezmo de todo. Te lo voy a dar todo. El diezmo de todo lo que tú me des, yo te lo voy a dar si me ayudas. Ahora, entonces aquí,
fíjese que entonces, por eso es que yo le decía, si nos hemos dedicado a Dios, sabemos dar un fruto con unción, porque Él dio el diezmo, pero también puso aceite sobre ese lugar y lo dedicó al Señor. Amén. Entonces yo lo quiero poner de la manera espiritual, porque el diezmo y la ofrenda pues es como un fruto, ¿verdad? Déjeme que se lo ponga de esta manera. Es como un fruto que nosotros damos, pero ese fruto tiene que estar ungido por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero si nos hemos dedicado, de seguro que tu vida y tu casa es como un fruto ungido para Dios. Es algo dedicado, es algo preciado. Cuando algo se ungía entonces y se le ponía aceite, era algo delicado, era algo que tenía un valor, si tal vez no económico, porque antes levantaban un altar de piedra, con 12 piedras y le echaban aceite. Piedras que saber cómo eran, pero era el aceite lo que le hacía. Entonces es igual con nosotros. Nosotros no tenemos que vernos a nosotros, sino el Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. Que entonces nosotros nos dedicamos al Señor. Y si nos hemos dedicado, vamos a saber fructificar con unción del Espíritu Santo. Y aquí también tenía que es Génesis 35:13. Cuando Dios se fue de allí, Jacob levantó en ese lugar una columna de piedra y sobre ella derramó aceite y vino para dedicársela a Dios. Y como Dios había hablado allí con él, Jacob llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. Aquí vemos dos capítulos diferentes que están narrando de una forma diferente el mismo acontecimiento. Pero aquí lo que me llama también la atención es que dice que Dios había hablado con Jacob allí. No solamente había tenido un sueño, no solamente, Dios había hablado con él. Amén. Entonces, si de verdad nos dedicamos, Dios nos va a cambiar el nombre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? En el capítulo 28 nosotros vemos la dedicación que da fruto, como los diezmos. Y aquí, el encuentro que tuvo marca que ya no se iba a llamar más Jacob, sino Israel, y le iban a cambiar el nombre. Amén. Qué hermoso, qué precioso. Entonces, si nosotros de verdad nos dedicamos al Señor, Dios nos va a cambiar el nombre. De hecho, nos ha cambiado el nombre. Yo no sé a ti desde hace cuándo, 5, 10, 15, 20 años, pero te cambiaron el nombre y tu primer nombre que te pusieron fue Cristiano, hijo de Dios. Amén. Pero aquí dice que si nosotros nos dedicamos al Señor, Dios nos va a cambiar el nombre. Entonces, qué precioso. Yo quiero solo así rápidamente. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos y se dedicaron a seguirlo, el Señor les cambió el nombre a algunos. Tú te llamas Simón, pero yo te digo que serás Cefas, que significa Pedro. Le cambió el nombre. Le cambió el nombre a Leví y le puso Mateo. Ok. Hermano, que nuestra vida dedicada a Dios valga la pena. Que esta vida, que este tiempo que tenemos, no sé cuánto tiempo tenemos antes de que el Señor venga por nosotros o que nosotros nos vayamos con Él. Que nuestra vida, que nuestro paso por la tierra haya valido la pena. Amén. ¿Y por qué no le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en esta noche? Perdón, tal vez me excedí un poco en el mensaje, pero quería concluir que mañana tengo un tema muy precioso para compartirte. Pero entonces, ¿estás dispuesto a dedicar tu vida al Señor? ¿A dedicar tu corazón al Señor? ¿A dedicar tu casa al Señor? ¿A dedicar tus hijos al Señor? ¿A dedicar tu liderazgo, tu ministerio al Señor? ¿A dedicar lo que tú eres, tus ofrendas al Señor? ¿A dedicar, a dar fruto para el Señor? Yo lo anhelo con todas mis fuerzas. Entonces quiero hacer una oración junto con aquellos que también quieren dedicar su vida a Dios. Pastor, pero yo ya soy cristiano. No, yo sé, pero
quiero que dediquemos nuestra vida, nuestro corazón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos junto con tu pueblo en esta hora, una vez más dándote gracias, porque eres un Dios precioso, Señor, bondadoso. Te pido, Padre, que escuches la oración de tu pueblo, que en este momento se está dedicando a ti, se está dedicando su vida, su casa, sus hijos, su corazón a ti, Señor. Yo, Señor, en esta hora dedico mi vida a ti, Señor. Ayúdame a que mi vida valga la pena, Señor. Valga la pena haber venido a esta tierra y poder servirte, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio honroso de que nos has dado de poder ser útiles en tu obra, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, yo dedico mi casa, mi familia para ti, para que te sirvan, que te honren, Señor. Dedico este ministerio, las familias que nos están escuchando, Señor. Por favor, Señor, yo te suplico ahí en tu lugar, amado hermano, aparta un momentito para dedicar tu vida, tu casa, tu familia, Señor. Ora ahí por ti, por tu familia. Hazlo ahí en tu lugar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Espíritu de Dios, te suplico que pueda llevar fruto esta enseñanza, Señor, y que donde quiera que la escuchen, Señor, puedan entender que lo más precioso que nosotros podemos hacer aquí en la tierra es dedicarnos a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué precioso es saber y entender. No sé si tenemos ahí las peticiones de oración. Tenemos algunas peticiones de oración. Gracias, hijita. Tenemos aquí unas peticiones de oración. Dice, vamos a orar por Edwin Morales. Ahora él tiene corte mañana, para que el Señor se glorifique, ¿verdad? Y que respalde, que le ayude ahí en esa corte. También vamos a orar por Carmen Morales, por sanidad, para que su salud sea restablecida, ¿verdad? También por Gerardo y Leticia García. Ellos van a ser operados de los riñones. Les van a hacer un trasplante para que el Señor obre y que les auxilie. ¿Quién puso esta petición, ¿no? Ok, están allá en México, entonces, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor continúe ahí poniendo su mano. Entonces, hermanos, cuando hay un pueblo, mire, cuando hay un pueblo que hace el ejercicio de enviar su petición, a eso lo ve Dios. Y yo creo que el Señor es movido a misericordia. Pero también la oración del justo, usted justificado y yo justificado, mueve la mano de Dios, dice. Entonces yo le invito para que nos unamos, ustedes allá y nosotros acá, en oración por Edwin Morales, por Carmen Morales. Ella es la mamá de nuestro hermano Julito, ¿verdad? Julio Morales, y él es su hermano. Así es de que pidámosle al Señor que obre con ellos, y también por Gerardo y Leticia García, que uno es el donante y el otro es el que va a recibir el riñón. Así es de que, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones y te suplicamos que te glorifiques, Señor, y que obres de una manera preciosa y poderosa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu sangre preciosa, Señor, como dice en Isaías 53, ese documento legal escrito, Señor, que dice que es por tus llagas hemos sido curados y sanados, Señor, que toda enfermedad retroceda, Señor, que guíe las manos de los médicos, Señor, y que abra, Señor, una puerta de misericordia en esa corte, Señor, por favor, que la salud sea recuperada de aquellos que la necesitan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo presentamos, Señor amado. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y no sabías nada de que uno puede dedicar su vida, su casa, o tal vez sí lo sabías, pero no sabías cómo. Lo mejor que tú puedes hacer es primero dedicarle tu corazón a Dios. ¿Cómo? Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy vas a experimentar la bendición que hay por principio, solo pensar
en dedicarse a Dios. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque tú sabes la situación, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales que están apareciendo aquí a tu lado, a mi lado izquierdo, al lado derecho de tu pantalla. Visita nuestra página de Facebook, de YouTube, Instagram, nuestras redes sociales, nuestra página web. Ahí tenemos la radio 24 horas, tenemos la videoteca, tenemos la aplicación de la iglesia para el sistema Android, tenemos actividades para jóvenes y para niños. Queremos ser de bendición, así es de que hemos puesto un tiempo ahí para que tú puedas entrar y pues ser bendecido y edificado. No me resta más que invitarte el día de mañana en punto de las 7:30 para que juntos podamos compartir una vez más en nuestro servicio virtual. Y recuérdate, prepara tu corazón para recibir el consejo de la palabra. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.